poder realizar la teoría de este microbio tan importante como es el género de Bordetella, ¿no? Más adelante también vamos a ver la otra bacteria que es la Pasteurella y el Haemophilus influenza, ¿no? Son gérmenes, bacterias, microorganismos que realmente todavía está presente en nuestra vida como médicos. Dicho esto, vamos entonces a iniciar esta sesión, empezando por este género de Bordetella. Eh, Obviamente es la que nos va a dar una enfermedad tan importante como es el coqueluche, ¿no? Este género de Bordetella, también denominada tosferina, ¿no? La tosferina, coqueluche, ¿no? Tienen un síndrome pertussoide, distintas denominaciones, pero producidas justamente por esta Bordetella, ¿no? Siguiente, Jeremy. Entonces, ya entrando de lleno, vamos a ver un poco de la historia de este género, ¿ya? De esta bacteria, la Bordetella, ¿no? ¿Quién lo descubre? Este gran investigador, Jules Bordet de Genève, ¿no? Que en 1906 aíslan por primera vez la gente que producía justamente la tosferina, ¿no? La coqueluche. Posteriormente se hicieron estudios, ¿no? De reacción anticuerpo, igualmente esta metodología de los bacteriófagos, la prueba de fijación del complemento. Se fue conociendo más, ¿no? Así como en la actualidad, ¿no? Nuestros científicos, hay muchas, digamos, experimentos que quedan en stand-by y retoman, ¿no? Entonces, esta bordetela es la que va a originar justamente esta coqueluche, esta tosferina, ¿no? Que más adelante vamos a describir la clínica, ¿no? Y el tratamiento que también es muy importante. Nosotros aquí en el Perú hemos tenido, los principios de año y el año pasado, casos de tosferina, a pesar que tenemos y contamos con la vacuna contra esta bordetella pertussis, ¿no? ¿Qué cosa es el laboratorio de pertussis? Un coco bacilo gran negativo, ¿no? Es muy importante, pregunta de examen, ¿no? Aparte tenemos, y se ha descubierto también algunas otras especies, ¿no? O subtipos, como es el parapertussis humano, el parapertussis también en ovino, la bronchoséptica generalmente que está en animales o también a través de algunas plantas. Existe también la Bordetella avium, el Holmesi, que es muy importante, el Trematum y el Petri, ¿no? Vean, pero de una relevancia en el ser humano va a ser la Bordetella pertussis. Siguiente, eh, Jeremy, exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo denominamos nosotros Bordetella pertussis? ¿No? Porque da una tos intensa, ¿no? Y eso viene de ¿no? Muy intenso, tusis, tos intensa, ¿no? Igualmente del parapertusis porque remeda, imita, ¿no? Imita justamente a la pertusis, pero es otro tipo de bordetela, otro tipo, ¿no? Y la bronquia séptica, como mencionaba, que generalmente está a nivel de la tráquea, ¿no? Y da infecciones respiratorias y también en una variedad de mamíferos, ¿no? Y lo último que es de importancia médica es el Holmesi, ¿no? Recibe el nombre en honor al quien lo descubrió, ¿no? Que fue este investigador Barry Holmes. Siguiente, justamente tenemos nosotros ese instituto de Bourdet-Genioux en honor a este gran descubridor de lo que es la Bordetella pertussis. En esta diapositiva vamos a ver nosotros ahora la morfología, ¿no? Lo que nos interesa en microbiología, qué es las características que vamos a ver nosotros en el microscopio, ¿no? Entonces, como mencionamos, son bacilos gram negativos, ¿no? Que tienen un tamaño de 0,2 a 0,3 micras por 0,5 a 2 micras, ¿no? Generalmente se presentan en pares o en pequeños racimos, ¿no? Otra de las características que son capsulados, ¿no?
tiene una cápsula. La temperatura óptica de crecimiento es de 35 grados centígrados. Ahora ustedes el día de hoy han hecho su primera práctica, han hecho el sembrado y han colocado en el horno, ¿no? En la incubadora, a una temperatura que fluctúa entre 36 y 37 grados centígrados, ¿no? Justo lo que el ser humano también, sus valores de temperatura, ¿no? Otra de las características es que es un aeróbico estricto, quiere decir que necesita justamente el oxígeno, ¿no? Presenta un metabolismo oxidativo. Cuando uno ya realiza el cultivo, esta Bordetella pertussis, las colonias aparecen usualmente a las 72 horas. Es de crecimiento lento, ¿no? Por eso que cuando uno hace un cultivo, demora el resultado, ¿no? Generalmente a los 3 días, 4, 5, 6, 7 días, 10 días, recién está creciendo, pero el paciente no puede esperar el resultado y por eso que también tenemos otras maneras de hacer el diagnóstico más precoz, ¿no? Las colonias de este sembrado, de este bacilo, que es la bordetela, son pequeñas, brillantes, ¿no? Lisas, vamos a ver más adelante algunas de esas imágenes, bordes regulares, convexas y de un color perlado. De ahí que que se le denomina gotas de mercurio o de rocío, ¿no? El único reservorio es el humano y se transmite por vía aérea, justamente con el estornudo, la tos, ¿no? A través de esas gotitas que uno expele al toser, ¿no? La gotita de flujo, ¿no? Siguiente. Asimismo, el aislamiento primario de estas células son de tamaño uniforme, ¿no? Podemos hacer subcultivos que también se vuelven pleomórficos y filamentosos. ¿Qué quiere decir eso? Toman diferentes formas y generalmente son filamentosos, ¿no? En el cultivo. Lo importante que también de esta bordetela tiene una tinción metacromática bipolar que puede ser demostrada con el azul de toluidina, ¿no? Como ven ustedes en las imágenes de la parte inferior, vamos a ver justamente este azul de toluidina. No es una técnica básica que tiene componentes ácidos en varios grados de azul, ¿no? Y por eso podemos nosotros decir que está una bordetela, ¿no? La única especie móvil del género es la broncheséptica, la Bordetella broncheséptica, ¿no? Que posee dos flagelos laterales. Pregunta de examen. Siguiente, Jeremy. Mencionábamos nosotros su descubridor, ¿no? Que es el Bordet Genju. En razón a que ahora vamos a ver el medio de cultivo específico que vamos a hacer para esta bordetela. Es el medio del Bordet Genju, es que realmente usa la sangre de carnero, ¿no? A este sangre de carnero obviamente tenemos que colocarle algunas infusiones de sólido que proporcionan nitrógeno y vitaminas, como es también la patata, ¿no? También digerido pancreático de caseína, que es proteínas, digerido péptico de tejido animal, un poco de cloruro de sodio, ¿no? Sal, el agar que va a darle esa, digamos, forma sólida y obviamente si queremos nosotros eliminar a todo gram positivo, estamos hablando de los cocos, ¿no? Le agregamos cefalexina, ¿no? El glicerol es una fuente de carbono, absorben los ácidos grasos tóxicos, los radicales y los peróxidos que son dañinos, ¿no? Para eso también se le agrega glicerol. La sangre de carnero debe ser desfibrinada, proporciona factores de crecimiento complejos esenciales. Siguiente, como es el factor 8, ¿no? Perdón, los factores 10 y 5, ¿no? Ven ustedes en esta imagen el crecimiento en un medio de Bordet Genju, en el lado derecho. Mencionábamos nosotros que lo vamos a observar nosotros en el crecimiento como gotitas de mercurio y vemos en esa parte, ¿no? Donde está la parte inferior, el cuadrante inferior derecho, esas gotitas son las colonias, ¿no? De esta bordetela, ¿no? Hay otro medio que también vamos a conversar, que es el medio de Reagan-Lowe, ¿no?
que es un, es un agar, carbón de sangre, obviamente al 7% de caballo, es una masa achocolatada, ¿no? Generalmente cuando esto nosotros queremos tener esta forma, hay que darle una calentada a unos grados de centígrados para que se torne de ese color, ¿no? Siguiente. Aquí vamos a ver el cocobacilo en la parte superior. Vemos ustedes el bacilo y en la parte extrema vemos como unos cocos, ¿no? En la parte inferior, ahí podemos observar nosotros colonias puntiformes, lisas, convexas, brillantes, ¿no? Como gotitas de mercurio, casi transparentes, de aspecto perlado, ¿no? Siguiente. Ahora veamos un poco las características de su cultivo, ¿no? Mencionábamos que tenemos otro medio que es el agar Rigon Lowe, ¿no? Pero también tenemos el medio de Bordeaux que usamos nosotros en nuestra práctica. ¿Cuál es la característica de este Bordeaux? Está enriquecido con ácidos grasos saturados y sangre, ¿no? La sangre, ¿por qué? Porque se necesita presencia de algunas sustancias muy especiales que tiene la sangre, como es la nicotinamida y los derivados sulfurados, ¿no? Como la cisteína y los factores 5 y 10, ¿no? Estas colonias, como mencionamos, son del tamaño de una punta de un alfiler, son convexas, lisas, brillantes, perlados como gotitas de mercurio, ¿no? Ojo, no fermentadoras, ¿no? O sea, a los carbohidratos no lo fermentan, puede oxidar aminoácidos como la fuente de energía. Otra de las características de esta bordetela en un medio de Bordeaux. Siguiente. Igualmente, vamos a continuar. Siguiente, delegado. Aquí podemos ver nosotros en la parte inferior, que es más importante, la diferenciación de las especies de Bordetella sp, ¿no? Dentro de lo que queremos nosotros diferenciar es la Bordetella pertussis, la Parapertussis y la Bronchoseptic, que son las más comunes, ¿no? Por ahí también puede ser una Holmesi, ¿no? Entonces, todos son gran negativos, como ves en la parte inferior de este cuadro. En catalasa todos son positivos cuando uno hace la reacción a la catalasa, ¿no? Mientras cuando lo enfrentamos a la oxidasa, vamos a ver que sí son positivos, ¿cuál? La pertusis y la bronchoséptica, ¿no? Mientras que la parapertusis es negativa. Y cuando lo enfrentamos a la otra enzima, que es la ureasa, mire que la pertusis es negativo, ¿no? De tal suerte que podemos nosotros tener también aglutinaciones con un antisuero específico, ¿no? Como es la pertusis positiva, la parapertusis y la bronchoséptica positiva. Haciendo esta diferenciación bioquímica, podemos nosotros tipificar qué tipo de bordetela estamos hallando en la muestra, el espécimen orgánico, ¿no? Siguiente. Nuevamente vemos acá en la tinción gran, el lado izquierdo, de la pertusis, ¿no? Vamos a ver esos cocobacilos ahí. Y en el lado derecho, a las 72 horas de cultivar, vamos a ver justamente esa imagen como gotitas de mercurio, ¿no? Puntas de alfiler, pequeñas, lisas, ¿no? Siguiente. También podemos hacer la identificación presuntiva del punto de vista morfológico de las colonias, ¿no? Son inmóviles, pero mencionamos que una de ellas sí era móvil, ¿no? La Holmesi, que tenía dos flagelos, ¿no? La tinción gran y el uso de pruebas bioquímicas como la catalasa, ureasa, oxidasa, y no fermentan los carbohidratos, especialmente la sacarosa, la maltosa y la lactosa, ¿no? Confirmación diagnóstica. Podemos hacerlo a través de la inmunofluorescencia con anticuerpos clonales o monoclonales, o también con la aglutinación con antisuero específico de la cepa, ¿no? Obviamente tenemos una técnica rápida que podemos hacer nosotros a través de las bacterias fluorescentes debido a la reacción de los antígenos de su pared con anticuerpos específicos, ¿no? Usando la técnica de la inmunofluorescencia directa, ¿no?
Pero como ven, este tipo de identificación, de confirmación de esta bordetela, han superado otras metodologías. Siguiente, ¿no? Pero obviamente en el afán de ser más precoces en el diagnóstico, ¿no? El cultivo se nos atrasa, ¿no? 3 días, 4 días, 7 días y el paciente se empeora. Tenemos que determinar y para hacer un tratamiento inicial o empírico necesitamos nosotros ya algunos indicios. Siguiente, delegado. Ahí tienen ustedes las pruebas bioquímicas que mencionábamos, ¿no? Las pruebas, como es para la bordetela pertussis, utilizando la prueba de la oxidasa. En agar sangre crecen o no crecen. La pertussis no crece en agar sangre. Ojo, tiene que ser en la, donde en este medio de cultivo de Bordet Genju, ¿no? O del Ligan Lowe, ¿ya? Es ureasa negativo, nitrato negativo, oxidasa positivo. Nos interesa bastante la Bacteria pertussis porque sí nos da la tosferina y la coqueluche, ¿no? Siguiente, delegado. Esta prueba, obviamente, la detección molecular del ADN es una prueba genómica últimamente muy difundida. Gracias al COVID tenemos nosotros estas pruebas que prácticamente se han quedado después del COVID, ¿no? Sin embargo, en el Ministerio de Salud y en los diferentes hospitales nacionales, ¿no? Y diferentes categorías, solamente tenemos el Instituto Nacional de Salud quien cuenta esta metodología. Es una metodología especial de citometría de flujo, y en el salud tienen ustedes el Almenara y obviamente el de Bagliati, ¿no? Que cuentan con esta tecnología. Al inicio no lo tenían, pero ahora sí han tenido esta prueba, ¿no? Denominada básicamente lo que es el PCR, ¿no? Vale decir, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Es una técnica altamente sensible, como ven ustedes en esta diapositiva en la parte inferior, de 90,7 a 97%, casi llegando al 100%, ¿no? Y específica en 86 a 98%. Vale decir, su especificidad también es alta y muy sensible, ¿no? Requisitos para determinar la eficacia, ¿no? La calidad de la prueba. Igualmente, frente al cultivo de sensibilidad, ¿no? Obviamente vamos a tener de 58 a 64% y una especificidad del 100%, ¿no? Esta prueba nos da en pocas horas el resultado, ¿no? Y se está empleando no solamente por la bordetela, también se está empleando paneles respiratorios para neumococo, para hemófilos, para Klebsiella, ¿no? Para pseudomonas, paneles, básicamente pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Tanto pediátricos como también neonatales, o como también en adultos, donde prácticamente están, digamos, estos pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Ya agotó el aparato respiratorio pulmonar y está en ventilación mecánica y podemos hacer justamente esta prueba genómica para poder instaurar o modificar, ¿no? El tratamiento antibiótico, ¿no? Esta detección molecular básicamente lo que hace es una secuenciación de inserción altamente repetida, ¿no? Del ISI 481, como también una secuencia de reacción promotora de la toxina pertussis, en el caso de la Bordetella pertussis. El gen del adeninilato citasa y parte del gen de una porina tiene que ver mucho con una determinante antigénico de esta Bordetella. Es por eso que se aprovecha esta reacción en cadena de la polimerasa para poder identificarlo. Siguiente, delegado. ¿Cuáles son los factores de virulencia de esta bordetela? Ven ustedes un esquema acá de esta bordetela, digamos, pertussis, ¿no? Donde van a encontrar ustedes las fimbrias que ahí están, ¿no? Como unos flagelos, ¿no? Que son unos aglutinógenos, ¿no? También tenemos la toxina pertussis, ¿no? Igualmente tenemos la pertagnina, la citotoxina traqueal, la toxina dermonecrótica, la dinilato ciclasa, como mencionamos en la reacción de la polimerasa,
y obviamente la toxina de la pertusis, ¿no? Aparte de eso, vamos a encontrar también nosotros algunos otros elementos, ¿no? Como acá vemos nosotros, por ejemplo, la citotoxina traqueal, que a veces pueden necrosar, ¿no? Y la multina filamentosa, que ya lo mencioné, que este esquema nos permite ver cómo actúa este determinante antigénico frente a las células epiteliales del aparato respiratorio, ¿no? Siguiente. Aquí un resumen, ¿no? De UpToDate 21, cuáles son estas sustancias biológicamente activas y factores de virulencia de esta Bordetella pertussis, ¿no? ¿Cuáles son las moléculas de adherencia, ¿no? Ustedes habrán escuchado en el SARS-CoV-2, ¿no? En el COVID, ¿no? El COVID-19. Tiene que haber primero una adherencia y luego una penetración, ¿no? Vale decir, hay un encaje, ¿no? Un encaje que permite la penetración justamente de este determinante antigénico, ¿no? Entonces, estas adherencias en esta bacteria, que es la Bordetella pertussis, lo hace la hemaglutina filamentosa, ¿no? Igualmente la pentactina, la toxina de la tosferina, las fimbrias, y el factor de colonización traqueal o toxina dermotraqueal, ¿no? Y otras toxinas que vamos a ver también muy importantes dentro del desarrollo de la enfermedad es la citotoxina traqueal, la toxina de la tosferina, toxina del adenilato ciclasa, la toxina dermonecrótica y los lipopolisacáridos, también de suma importancia, ¿no? Y mientras que factores que interfieren en la función fagocítica, vale decir, nosotros cuando somos, digamos, tomados, ¿no? Por esta bordetela, ¿no? Invadidos por la bordetela pertussis, nuestro sistema, digamos, inmunológico también reacciona, ¿no? Y, y aquí juega un papel importante la toxina adenilato ciclasa y la toxina de la tosferina. Neutraliza, interfiere, ¿no? La actuación de nuestra inmunidad, ¿no? Es por eso que estos factores son importantes que ustedes lo conozcan dentro de la patogenia de la Bordetella pertussis. Siguiente, por favor. Un esquema también ahí de la toxina a nivel molecular. Siguiente. El genoma que mencioné anteriormente de la Bordetella pertussis, el Tajoma 1, ha sido secuenciado. Mira cuántas copias tiene de 4.086.104 millones, ¿no? 86.186. Tiene 3.816 genes, ¿no? 358 pseudogenes y tres secuencias de inserción con varias copias cada uno, ¿no? Y las cisis que están ahí, estas características indican una gran plasticidad genética, una variabilidad, ¿no? De la Bordetella pertussis, ¿no? Genómicamente, y es lo más importante que ya lo conocemos, lo hemos secuenciado, igual que del COVID, ¿no? Siguiente. Un avance importante ha sido justamente el descubrimiento, esta parte de lo que nosotros denominamos la parte de lo que es la enotogenia, ¿no? Para ver cómo se desarrolla la enfermedad. Un poco de fisiología ya de la Bordetella pertussis, es un germen, ¿no? Que obviamente puede, a través de gotas, llega al tracto respiratorio y se adhiere a la superficie epitelial, a los cilios generalmente, ¿no? De tráquea y bronquios mediada por hemagglutinin, fimbrias y la toxina pertussis de la bacteria, de la Bordetella, ¿no? Se multiplican con rapidez e interfieren en la acción ciliar, ¿no? Prácticamente lo neutralizan a este cilio, permitiendo la multiplicación, pero no invaden la sangre en este momento. Es una primera infección, una primera viremia, pues, ya puede llamar, ¿no? Produce toxinas y sustancias, por supuesto, que irritan las células superficiales, como es la citotoxina traqueal, la toxina dermonecrótica, produciendo ya un poco de clínica tos y linfocitosis, ¿no? Incremento de los linfocitos en un hemograma. Aparecen zonas de necrosis, infiltración polimorfo nuclear, inflamación peribronquial y neumonía intersticial. Eso es lo primero que se aparece, ¿no? Los bronquios pequeños y se obstruyen de moco y producen atelectasia y disminución de oxígeno,
produciéndose una clínica que puede llevar a una dificultad respiratoria con presencia de tirajes, aleteo nasal. Lo más importante es la toxina pertussis y esta otra, digamos, sustancia que es el adenilato ciclasa, son capaces de inhibir a las células fagocíticas. Dentro de esas células fagocíticas están justamente los macrófagos, ¿no? Tisulares a nivel pulmonar, que son neutralizados justamente por esta pertussis y este adenilato ciclasa. Siguiente, delegado. Entonces, después de esta inhalación de estas gotitas con Bordetella pertussis, hay una especificidad de la unión de la Bordetella pertussis a los cilios, ¿no? Como mencionamos, a las células epiteliales respiratorias, atribuidas justamente a las toxinas y a la proteína 69K, que es la pentactina, ¿no? Los leves síntomas iniciales, generalmente como un resfrío, ¿no? Moquito, rinorrea, tos, estornudo y a veces conjuntivitis. Así empieza una tosferina, que prácticamente es el periodo de incubación. Son causados por la proliferación local del microorganismo, pasando a una fase prodrómica, ¿no? Después del periodo de incubación. La disminución de la actividad ciliar conduciría a una deficiente depuración de la secreción y las bacterias, ¿no? Prácticamente a la multiplicación de esta bordetela. Siguiente, haciendo y complicando, ¿no? Obviamente, en la enfermedad. Dentro de la patogenia de la coqueluche toferina, presenta 4 etapas bastante, digamos, diferenciadas. La fijación, que es la primera, que estamos conversando, la evasión de la defensa del huésped, generalmente a través de este anililato ciclasa y la toxina de la pertussis, ¿no? El daño local, que puede ser incluso como mencionábamos, ¿no? Hay una necrosis, ¿no? A nivel traqueal, ¿no? Lo que se llama la necrótica traqueal, ¿no? Y también presencia de una neumonitis, ¿no? El daño local, ¿no? Y posteriormente ya hay una enfermedad sistémica. Prácticamente se desborda y llegamos a una segunda epidemia, haciendo que la bacteria circule por todo el organismo, ¿no? La toxina es la que ingresa al torrente sanguíneo y produce los efectos locales y sistémicos, definitivamente, ¿no? Esta etapa es importantísima dentro de la patogenia de la pertussis. Siguiente. Vamos a ver en la clínica también, nosotros, siguiente, vamos a ver las fases bien marcadas de la coqueluche, ¿no? Dentro de la epidemiología, vamos a ver que la Bordetella pertussis vamos a verlo a nivel mundial, en España, en Rusia, en Estados Unidos, en todos sitios. Reservorios, lo mencionamos, que solamente son los humanos, ¿no? La persona no vacunada tiene mayor riesgo de padecer la enfermedad. Esto menciono por qué. En el Perú, las tasas de cobertura de vacunación están en promedio de 80%, ¿no? Hay un bolsón del 20% que no son vacunados. Por lo tanto, y también hay grupos antivacuna, hay sectas como creo que son los adventistas, ¿no? O los israelitas que no permiten también que se vacune a su población, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser un riesgo y que coadyuva, ¿no? El tema, ¿no? De la presencia de la Bordetella pertussis. Niños menores de 1 año son los que tienen mayor riesgo de infección, por supuesto, porque su inmunidad recién está en proceso de maduración, ¿no? La enfermedad se propaga de una persona a otra por las partículas aerolizadas infectadas, ¿no? Por eso es muy importante frente a una gripe, a un resfrío, a una tos en el micro, en el aula, usar las mascarillas, una medida de protección, ¿no? Inmunización de las embarazadas en el tercer trimestre de gestación ha demostrado prevenir los casos graves de lactantes. Eso sucede en España, ¿no? A partir del 2016 ellos están vacunando a todas sus gestantes, ¿no? Nosotros vacunamos a nuestras gestantes, sí. ¿Contra qué? Contra el tétano, sí vacunamos, ¿no? Entonces, puede ser también para otras enfermedades, como este caso de la Bordetella pertussis. Si queremos nosotros eliminar por completo, así como hemos eliminado la viruela, tenemos que entrar también la inmunización de las embarazadas en el tercer trimestre de gestación. Siguiente. Definitivamente, cuando hablamos de España, estamos hablando obviamente de Europa, del primer mundo, ¿no? Aquí vemos también nosotros una lámina, el número de casos de tosferina,
¿no? Del 18 al 20, ven ustedes, ¿no? Nosotros nos interesa el 20, lo último que tenemos, ¿no? Eso es en la semana 33, ¿no? Los casos más o menos de número de casos, ahí prácticamente está aplanado para prácticamente cercano al cero, pero hemos tenido un pico, ¿no? En la semana, quinta semana de ese año, del 2020, con 15 casos, ¿no? Siguiente. Ahí los casos, tasas y fallecidos por tosferina en el 2020 también tenemos nosotros en Lima, cero fallecidos, ¿no? Pero sí hemos tenido casos, ¿no? Siguiente. Bueno, acá tenemos los casos acumulados de tosferina por grupos de edad y género en el 2020, ¿no? En niños, en adolescentes, en jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿no? Un total que hace el número de casos, 115 casos en el 2020, con un promedio de una tasa de infección por 100.000 habitantes, ¿no? Que prácticamente es 0,35, ¿no? Según el género, igualmente hay más en varones. Siguiente. El cuadro clínico también es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a ser médicos, van a ver pacientes y van a tratar pacientes, ¿no? Pero tienen que tener el fundamento, quién lo originó, y esa es la historia de esta bordetela, ¿no? Eh, Tenemos generalmente la presencia de una tos paroxística y el estridor asociado, ¿no? Muchas veces le dice que esa tos es una tos que tipo gallo, ¿no? Una tos paroxística que es con accesos, ¿no? Y el estridor asociado, ¿no? Es característico del cuadro clínico, ¿no? El periodo de incubación tiene un promedio fluctúa de 5 a 21 días, promedio 10 días, ¿no? Es largo su periodo de incubación, va a depender mucho del huésped, ¿no? De su capacidad inmunológica, su defensa, ¿no? Presenta tres etapas, tres fases bastante diferenciadas. La de incubación, que es obviamente, 4 a 21 días, como mencionábamos, ¿no? Rinorrea, ¿no? Puede haber febrícula y tos. Una fase catarral, ¿no? Que es de 1 a 2 semanas, ¿no? La fase de máxima contagiosidad, ¿no? Este es el periodo donde debemos cuidarnos y usar las mascarillas, ¿no? La fase catarral frente a un paciente que tiene tos paroxística y con estridor, ¿no? Y tenemos nosotros la paroxística, la otra etapa de 2 a 6 semanas que puede durar, ¿no? Es bastante prolongado. Los accesos de tos paroxísticos pueden ser acompañados de una rubicundez, se ponen rojitos los pómulos, ¿no? A veces se ponen azulitos, cianosantes, y también puede haber con vómitos, ¿no? Asociado a una leucocitosis de 12.000 hasta 20.000 por milímetro y una linfocitosis de 60%, ¿no? Hay un periodo de convalecencia, la tos puede persistir, por supuesto, ¿no? Y puede durar, como vemos, varias semanas el cuadro de la bordetela pertussis. Siguiente, aquí tenemos nosotros una imagen, una lámina que también, obviamente, va a ver la duración, que está en días, en semanas, la paroxística y la convaleciente de 3 a 4 semanas, es la más larga. Hay una tos, pero obviamente la que tenemos que preocuparnos es la catarral y la paroxística desde su inicio, por supuesto. En la incubación no hay síntomas definitivamente. En la catarral va a haber rinorrea, ¿no? Fiebre, estornudos y anorexia, ¿no? En la paroxística es la máxima expresión de esta bordetela, tos repetitiva, con estridor, vómitos y también una leucocitosis. En la convalecencia, definitivamente, la tos va disminuyendo, pero puede presentar algunas complicaciones secundarias como la neumonía, convulsiones y a veces una encefalopatía, ¿no? Hay una afección a nivel del sistema nervioso central. El cultivo bacteriano definitivamente tiene un pico en la fase catarral, que debe tomarse la muestra definitivamente, ¿no? Un hisopado nasofaringio, ¿no? Un aspirado bronquial que podemos hacer, y obviamente el cultivo va a ser positivo, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos también una lámina del CDC de Atlanta, ¿no? En donde el diagnóstico clínico, generalmente la total duración mayor de 2 semanas, más uno de los siguientes, tos paroxítica. Ojo, acá está el gallo inspiratorio, ¿no?
vómito tras acceso de tos sin otra causa. Clínicamente, piensen ustedes que están frente a un paciente con coqueluche. Más es en niños, en preescolares, escolares, pero puede darse en cualquier etapa de la vida, ¿ya? El diagnóstico microbiológico, obviamente que previa toma de una muestra de nasofaringio, el ambiente de la Bordetella pertussis puede demorar, ¿no? Pero sin embargo, esta reacción de la cadena polimerasa positiva es la más sensible, como mencionábamos anteriormente, y está al alcance actualmente en la ciudad de Lima, ¿no? Generalmente para esta lámina, para que vean ustedes que también hay definiciones operativas como caso probable, ¿no? Los criterios clínicos es un caso probable, hay que hacerle su PCR, su cultivo, y el caso confirmado, obviamente, cuando el cultivo es positivo o el PCR es positivo, ¿no? Eh, Siguiente. Esta es una enfermedad definitivamente que tenemos que reportar, ¿no? Porque se tiene que hacer un cercado a todos los familiares para que no se siga extendiendo la tosferina, ¿no? Y hacer una profilaxis con antibióticos. El diagnóstico podemos hacerlo por laboratorio, ya mencionamos, ¿no? Definitivamente la microscopía no es sensible ni específica. No vamos a demorar porque tomamos el crecimiento del cultivo, ¿no? El cultivo es específico, pero no sensible, no tiene debilidades. Las pruebas de amplificación de ácido nucleico, que es el PCR, son una prueba sensible y específica, como lo mencionaba, cercano al 98% de sensibilidad y como también de especificidad, ¿no? La parte serológica con la detección de la IgG y la IgA se puede usar como prueba de confirmación, por supuesto, actualmente se está usando y la IgM también se está usando. El cultivo, mencionábamos que tiene que ser, obviamente, previa toma de muestras, ¿no? Nasofaringio en la etapa catarral, sembrarlo en un medio de Regan Lower, o también, como mencionábamos nosotros, en la de Bordet-Genchú, ¿no? El Regan Lower es la mejor manera de mantener la viabilidad de transporte del microorganismo, ¿no? O sea, tú tomas y puedes transportar en ese medio y hacer una, una réplica de esta medio de cultivo de rimoloyo para poder hacer el cultivo en Bordet Genchú. Siguiente. La prueba serológica que mencionábamos es la detección, ¿no?, de estos anticuerpos de IgG y IgA contra ¿quiénes? Contra los determinantes antigénicos, ¿no? La aglutinina, ¿no? Y los famosos lipopolisacáridos estándar, ¿no? El PCR definitivamente la toma se muestra en un dacrón, es rápida y sencilla frente al cultivo. ¿Qué hacemos con el tratamiento, no? Tratamiento antibiótico, macrólidos, ¿no? Eritromicina, ¿no? Y acitromicina. Alternativo, la tetraciclina, clorfenigol, ¿no? Y cotrimazol. Va a depender de la gravedad de esta enfermedad. Puede ser leve, moderado o severo, ¿no? Y de acuerdo a eso, puede hacer la hidratación, la administración de oxígeno, ¿no? Aspiración, etcétera. Siguiente. Aquí vamos a ver nosotros el diagnóstico diferencial, generalmente con otros tipos de tos paroxística, como es la Bordetella holmesi, la brontoséptica, ¿no? Una tos prolongada con, digamos, de varias semanas, también pensar en un Mycoplasma pneumoniae, que puede dar una neumonía atípica, el Mycobacterium tuberculoso, que también es mayor de 15 días, las clamidias SP, los virus respiratorios, ingresan dentro del diagnóstico diferencial con una tos, una clínica de estas características. ¿Cuáles son las indicaciones de una hospitalización de una Bordetella pertussis, ¿no? Lactante de 4 a 6 meses de edad. Dificultad respiratoria, presencia de tiraje, ¿no? Disminución de la saturación, ya está indicativo para que ingrese a la hospitalización. También la taquicardia sinusal, la neumonía, telectasia, dificultad para la alimentación, shock cardiogénico, convulsiones, motivo de internamiento. Siguiente. Aquí podemos ver nosotros las diferentes macrólidos que podemos usar, ¿no? Eritromicina no se usa, obviamente menos de un mes. En neonatos no está recomendado. La claritromicina igualmente no.
Podemos usar en neonatos acitromicina, dosis 10 miligramos por kilo por 24 horas durante 5 días, ¿no? Y tener los diferentes, digamos, dosis. Siguiente. Siguiente. Esto tiene acá para que ustedes lo puedan repasar cuando tienen una tosferina sospechosa, que es lo que tienen que tener, criterios, ¿no? Más de 2 semanas de tos, ¿no? Tos y tos paroxística, el gallo inspiratorio, es estridor, los vómitos post-oxígenos, la apnea en los lactantes, ya hay una sospecha de advertible. Valorar el ingreso, como mencionamos en la lámina anterior, los estudios que tenemos que hacer, definitivamente confirmar a través de la PCR, ¿no? El caso confirmado, profilaxis al entorno con antibióticos, ¿no? La nitromicina y la exclusión igualmente, ¿no? La toma de muestra para el PCR tiene que ser con un aspirador nasofaríngeo de elección. Ok, el siguiente. Siempre es bueno ver cómo son el estado vacunal de estos pacientes, ¿no? En el primer año recibió o no recibió la DPT, ¿no? La P es pertussis, justamente, ¿no? Son 3 dosis, 2, 4 y 6 meses que se vacuna, ¿no? Y hay que hacer los refuerzos, porque con el tiempo la memoria de esta inmunidad se va perdiendo. Complicaciones. Siguiente. Las complicaciones que podemos tener en cuenta de una tosferina, y lo hemos tenido en el hospital, otitis media, atelectasias, enfisemas, neumotórax, deshidratación, alcalosis metabólica, tenemos que hacer un AGA ahí para poder determinar alcalosis, hemorragias, ¿no? Las hemorragias que vamos a ver más adelante, convulsiones, encefalopatía, neumonía y coma y muerte. Siguiente. Aquí vamos a ver, vemos acá, por ejemplo, este pacientito con un edema de párpados, ¿no? Ven ustedes cómo está hinchadito, vean acá, el niño tiene un enfisema subcutáneo, está indicando la flecha negra. Siguiente, siguiente. Ahí tenemos la mordedura, que también con la tos tanto el morder, las hemorragias que puede haber sus subconjuntivales, como ven ustedes, tanto toser, obviamente periovitales y subconjuntivales periovitales. Siguiente. La prevención es a través de la vacuna. Siguiente. Aquí tenemos algunos conceptos que deben conocer, qué cosa es un toxoide, qué es una vacuna, que es una vacuna monovalente, una vacuna conjugada, vacunas, digamos, de tipo inactivadas, ¿no? Son gérmenes muertos. Siguiente. Tenemos acá las famosas vacunas vivas atenuadas, son vivas, compuestas de microorganismos infecciosos vivos, bacterias o virus, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la fiebre amarilla, la antipoliomielítica, ¿no? También tenemos una vacuna segura, en la que da cumplimiento de un conjunto de procedimientos estandarizados que se observan desde la formulación de una vacuna, su producción, su transporte, su almacenamiento, su conservación, distribución, manipulación, reconstitución, administración, inyección segura, eliminación de bioseguridad y la vigilancia biológica investigada por SABI. Esto es concepto del Ministerio de Salud, ¿no? Vacunación segura. Eso debe cumplir para que sea todo perfecto. Siguiente. A veces hay efectos adversos de la vacuna, por supuesto que hay, ¿no? Nosotros tenemos la DPT, que es una vacuna combinada pentavalente, tetravalente, existe, ¿no? Esta combinada está obviamente por células completamente inactivadas de la pertussis, ¿no? El toxoide difterico y el tétano, ¿no? Y también de paso está el antígeno de superficie de la hepatitis B y también de la influenza, tenemos la influenza tipo B, ¿no? Siguiente. Ahí tienen ustedes las características de una vacuna pentavalente y la dosis que deben emplear, 0,5 mililitros, ¿no? Siguiente. Este es un estudio en el 2001 de Coqueluche, menores de 6 meses, ¿no? Donde esto se hizo allá en Chile, en el Hospital Padre Hurtado, donde vemos nosotros la conclusión tan importante. La coqueluche, ¿eh? Coqueluche, este grupo etario puede ser fatal. Su presentación es atípica, obviamente, en los lactantes, ¿no? En el contexto de la coqueluche, la presencia de taquicardia inexplicada, hiperleucocitosis, ¿no? Imagínense, más de 20.000, 30.000, 40.000, dificultad respiratoria progresiva. Debe plantearse el desarrollo de una hipertensión pulmonar.
y objetivar el inicio precoz de tratamiento disponible para la hipertensión pulmonar, porque obviamente estos pacientes llegan a la UCI pediátrica, definitivamente, o anotarse es un pequeño, ¿no? Siguiente. Bien, esto es en cuanto a Bordetella pertussis. Seguimos con la... ¿Alguna pregunta sobre Bordetella, señores alumnos? Mientras